Vamos a terminar la narrativa del siglo XX en lengua española con la narrativa y el cuento hispanoamericano, centrándonos en dos autores, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, como concreción curricular prevista para por la Universidad de Oviedo para la BAU del 2023. Se centra esta concreción curricular además en la segunda mitad del siglo XX, cargada esta época histórica de acontecimientos relevantes que van a tener muchísima importancia en la literatura. Los países americanos de habla española presentan unas peculiaridades imprescindibles y a tener en cuenta para poder estudiar su literatura. Entre esas peculiaridades podemos nombrar la grandiosidad de su naturaleza, que va a estar presente además en la literatura, el mestizaje cultural y humano, las tremendas desigualdades sociales que caracterizan a todas las culturas de este país, todos los grupos humanos, y la inestabilidad política consecuencia de estas desigualdades sociales. Debido a todo esto, la primera mitad del siglo XX se caracteriza por una literatura realista. A partir de 1940, no obstante, comienza a observarse un cansancio de esta novela realista y aparecerán nuevos temas como el interés por el mundo urbano. Frente al mundo rural, que era dominante en la literatura inmediatamente anterior. También se va a notar la presencia de problemas humanos variados, no solo sociales, aunque estos no desaparecen de la literatura de la segunda mitad. Pero sobre todo, la característica más importante va a ser la mezcla de la fantasía y la realidad. Se trata del llamado realismo mágico, término acuñado por el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Es una representación compleja del mundo en la que se mezclan al mismo nivel lo racional, lo fantástico y el mundo de los sueños. En ocasiones se ha dicho que esta es la única manera de tratar la realidad sudamericana, muy distinta a la europea, por la pervivencia de lo mágico maravilloso tan presente en estas culturas y sobre todo por la fuerza telúrica de la naturaleza, que también va a dejar su impronta en la literatura. Se caracteriza también este periodo literario por una mayor preocupación por las estructuras y el estilo, en parte debido a las influencias de los grandes novelistas europeos y norteamericanos. Vamos a hacer un repaso de autoridades destacadas de esta renovación de la que estamos hablando. Empezamos por el ya mencionado Miguel Ángel Asturias, autor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura en 1967, y es el que acuña este término de realismo mágico. Alejo Carpenter, autor cubano, que es el que inaugura esa mezcla de lo real y lo maravilloso. El escritor argentino Jorge Luis Borges, pionero en la renovación del cuento, género que tendrá gran importancia en la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Lo veremos luego cuando nos centremos en algunas autoridades. Imprescindible es Juan Rulfo, escritor mexicano, autor de la novela Pedro Páramo, que cuenta la historia de un pueblo muerto, habitado por fantasmas, que recuerdan su pasado, dominado por el implacable cacique Pedro Páramo. Nos encontramos, sin embargo, que en los años 60 se produce el llamado boom de la narrativa hispanoamericana. ¿Qué significa esto? Las editoriales europeas aprovechan para promocionar a muchos escritores jóvenes en la década de los 60 del pasado siglo y desconocidos hasta ese momento,
que consiguen enganchar a multitud de lectores en todo el mundo. Volvemos otra vez a la mercantilización de la literatura de la que ya habíamos hablado anteriormente y vemos lo importante que es esta respuesta de los lectores para poder sobrevivir y sobre todo darse a conocer en el mundo entero. En esta época el realismo mágico se une con técnicas vanguardistas. La publicación de La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa en 1962 y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en 1967 marcan dos hitos del movimiento. Uno como inicio del movimiento y otro como despegue ya absoluto. Entre los grandes autores hispanoamericanos y autoras, entre las grandes autoridades de la segunda mitad del siglo XX, podemos citar a Elena Poniatowska, de la que hablaremos posteriormente, Cristina Peri Rossi, de la que también hablaremos, Gabriel García Márquez, del que hablaremos profundamente, ya que es uno de los autores que la Universidad de Oviedo especifica en su concreción, lo mismo que Mario Vargas Llosa. Pero además podemos hablar de Isabel Allende, escritora chilena, nacida en 1942. Su obra ha sido catalogada en el género autobiográfico y su estilo muestra un poco la vuelta al realismo y una prosa más sencilla de leer. Es autora de múltiples bestsellers. Entre sus obras publicadas se encuentra La casa de los espíritus de 1982, una obra con bastante éxito entre la crítica, no solo entre el público, y De amor y de sombra de 1984. Es autora además de literatura infantil y juvenil. Laura Esquivel, autora mexicana, nacida en 1950, es uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Mezcla lo real con lo sobrenatural y lo mágico con lo mundano. Entre sus obras destacadas encontramos Como agua para chocolate, de 1989, y La ley del amor, de 1986. Julio Cortázar, escritor argentino, nacido en 1914 y muerto en 1984, es, junto a Jorge Luis Borges, el gran renovador del cuento. Destacan las colecciones Todos los fuegos el fuego y Libro de Manuel. Su novela más famosa es Rayuela. Es una obra abierta, formada por secuencias sueltas, que permiten diferentes órdenes de lectura y, por tanto, diferentes interpretaciones. Para algunas autoridades, algunos estudiosos de la literatura, Rayuela no se considera una novela en sí misma. Ernesto Sábato es un escritor argentino, nacido en 1911 y muerto en 2011. 100 años vivió. Es considerado ejemplo del novelista intelectual por el rigor y la densidad de ideas de su obra. Pasemos ahora a centrarnos en 4 autoridades destacadas de la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Empezamos por Elena Poniatowska. Nacida en 1932, aún está viva. Sobre su vida, podemos decir que Elena Poniatowska nació en París en 1932. Era hija de un aristócrata descendiente de aristócratas polacos y su madre era mexicana. Siendo muy niña, emigra a México y en 1949 es enviada a Estados Unidos a estudiar. A pesar de todo, Elena no terminó el bachillerato en Estados Unidos, volvió a México y se dedicó al periodismo, que va a ser su auténtica profesión y donde más destacó y donde recibió muchísimos premios. Su talento literario abarca los más diversos géneros: crónica periodística, novela, relato, teatro, poesía, biografía e incluso escribió cuentos infantiles. Además, ha sido galardonada con innumerables premios, entre los que podemos destacar el Premio Nacional de Periodismo de México en 1978, Premio Alfaguara de Novela en 2001, Premio Biblioteca Breve en 2011
y el Premio Cervantes en 2013. A pesar de sus orígenes aristocráticos, Elena se unió a la causa feminista y se convirtió en un miembro activo de la izquierda política, dos temas muy frecuentes en sus novelas, incluso en sus últimas obras. En el año 2007 se crea el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y en el año 2011 nace la Fundación Elena Poniatowska. De su amplia obra vamos a destacar sus novelas y colecciones de relatos más celebradas. Hasta no verte, Jesús mío, de 1969, es una sátira que cuenta la vida de las empleadas domésticas. Su protagonista sigue la línea tradicional clásica picaresca española. La noche de Tlatelolco cuenta a modo crónica periodística novelada, basándose además en testigos reales, la tremenda masacre, la matanza de estudiantes que perpetuó el gobierno mexicano el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Es de 1971, aunque los hechos, como acabo de decir, acontecieron el 2 de octubre de 1968. Con esta novela da a conocer al mundo entero lo que ocurrió, porque las autoridades mexicanas intentaron ocultarlo por todos los medios, sin lograrlo. El gran mérito de la autora es conseguir que el mundo supiera lo que ocurrió. En el año 2007 publica El tren pasa primero, donde cuenta la vida y sobre todo el movimiento de los ferrocarrileros mexicanos. En el año 2011 publica Leonora, que es la biografía de Leonora Carrington y fue premio de biblioteca breve. En el año 2014 publica Querido Diego te abraza Kiela, novela epistolar inspirada en la relación que mantuvieron la pintora Angelina Bello y el pintor Diego Rivera. En el 2019 publica El amante polaco, novela con tintes autobiográficos en la que denuncia la violación que sufrió en 1954 por el escritor Juan José Arreola. Como características de su novela destaca por encima de todo su compromiso político. Quedó reflejado en su obra, en la que destaca ese firme compromiso por la historia contemporánea. Eso tiene mucho que ver o está muy relacionado con ese carácter crónico de su obra, que además también destaca por la presencia de diferentes puntos de vista narrativos testimoniales, una suerte de polifonía, como se suele decir desde la teoría literaria, que son representativas esas voces de ese momento histórico, que puede ser contemporáneo o remoto, como en algunas de sus novelas. Podría incluso decirse que es la esencia de su producción, aunque la verdad la versatilidad de la autora, que cultivó diversos géneros y subgéneros, hacen posible también la variedad de estilos. En su temática es constante las luchas sociales y las injusticias. La siguiente autora, de la que vamos a hablar, Cristina Peri Rossi, es una gran poeta, pero también destacó como narradora, y es de su actividad como narradora de la que vamos a hablar ahora. Nació en 1941. Es uruguaya, nace en Montevideo en 1941. Empezó a estudiar biología, pero abandonó sus estudios y acabó estudiando literatura comparada, por la que obtuvo una cátedra. Sin embargo, en 1972 se tiene que exiliar a España por razones políticas. Es considerada una de las principales escritoras latinoamericanas que han publicado en el periodo posterior al boom de la novela hispanoamericana. Una vez en España, tiene que volver a exiliarse también por razones políticas y pasó una temporada en París, pero volvió enseguida, en el año 74, vuelve otra vez a España y fija su residencia en Barcelona, donde fue profesora de literatura en la Universidad Autónoma y donde publicó la mayor parte de su obra.
Se caracteriza, entre muchas cosas, por ser una gran luchadora. Luchó contra las dictaduras, luchó a favor del feminismo y luchó por los derechos de las personas homosexuales. En 1920 se le concedió el Premio Iberico de las Letras José Donoso y en 1921 fue Premio Cervantes de Literatura. Con respecto a su obra como narradora, insisto, que es de lo que estamos hablando, se estrena con Viviendo en 1963, una colección de narraciones con protagonistas femeninas. En 1969 publica Los Museos Abandonados, una serie de cuentos considerada por algunas autoridades novela breve. Ya anunciamos, y va a ser así, la importancia del cuento en la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, que además es el género en el que suelen sobresalir algunas autoridades, como es el caso de Cristina Peri Rossi. En 1986 publica Una pasión prohibida, otra colección de cuentos que versa sobre el exilio. En 1983 El Museo de los Esfuerzos Inútiles, que es un libro de historia sobre el distanciamiento, también relacionado con el exilio. De 1984 es la novela La nave de los locos, y de 1986 Una pasión prohibida, colección de cuentos que versa sobre el exilio. Además de estas obras, en 1992 publicó su novela La última noche de Dostoyevsky. En el 2015 Los amores equivocados, libros de relatos breves donde distintos tipos se enfrentan al destino inevitable del amor. Y en el 2017 Todo lo que no te pude decir, novela de historia coral donde los personajes se enlazan con relaciones muy diversas. Entre sus características podemos decir que sus obras tratan temas como el erotismo, el psicoanálisis, la identidad lésbica, y además aportaron una visión feminista a nuestro país durante los años del tardofranquismo y la transición. Gabriel García Márquez, nacido en 1927 y muerto en 2014, es sin duda el escritor más conocido y leído de los grandes narradores hispanoamericanos. Es además un autor mencionado específicamente en la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para la BAU del 2023. Nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Inició su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho en la universidad, carrera que no terminó. Durante los años 50 combinó el periodismo con la escritura de cuentos y novelas cortas. En esos relatos ya se advierten rasgos que van a definir su trayectoria. En el año 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y muere en México en el año 2014. Con respecto a su amplia obra, destaca por encima de todo 100 años de soledad, publicada en 1967 y que supuso el impulso definitivo al boom de la literatura hispanoamericana. Cuenta la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, ligada a su ciudad, Macondo. Macondo es un lugar mítico que va a aparecer en gran parte de las novelas de Gabriel García Márquez. Lo crea y nace en la primera novela. La primera novela en la que aparece Macondo es La hojarasca. Es el símbolo de la historia hispanoamericana y del mundo entero, desde la creación hasta el caos y la nada. 100 años de soledad es una obra maestra del realismo mágico y una de las novelas más importantes del siglo XX.
Otras novelas de Gabriel García Márquez son Relato de un náufrago, es una novela, pero es una historia real novelada, se considera, por algunos la consideran novela, obra de no ficción. El amor en los tiempos del cólera, de 1985, o Crónica de una muerte anunciada, de 1981, de la que hablaremos más adelante. Con respecto a su estilo, podemos decir de él que es uno de los mejores ejemplos del llamado realismo mágico. En sus relatos breves advierten ya algunas de las características de su obra posterior: su capacidad narrativa, la mezcla de lo real e imaginario, la fusión del mito y la historia. De hecho, aspectos de su Colombia natal y mitos clásicos aparecen desde su primera obra notable, la novela corta La hojarasca, de 1955. En esta novelita, como ya dije antes, ya se desarrolla en Macondo, ese lugar imaginario que se dan de la mano lo mítico y lo histórico, y donde también transcurren otros relatos posteriores del escritor colombiano, como por ejemplo el libro que tenemos que leer, Crónica de una muerte anunciada. Finalizamos con la última autoridad de la narrativa del siglo XX, el escritor Mario Vargas Llosa, nacido en 1936, aún está vivo, y también es uno de los autores mencionados específicamente en la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para la BAU 2023. Nace en Arequipa, Perú, en 1936. Estudia durante un tiempo en una estricta escuela militar, experiencia que incluirá en su novela La ciudad y los perros, de 1962. Vive en diferentes países, en América y Europa, y en el año 2010, recibe el Premio Nobel de Literatura. De su obra destaca La ciudad y los perros, su primera novela de 1962, que se considera, junto con 100 años de soledad, el inicio del boom en Europa de la literatura hispanoamericana. En ella critica la sociedad peruana a través de la violencia y el machismo de una escuela militar. Alterna novelas más clásicas con otras más experimentales, como Conversación en la Catedral, de 1970. Con respecto a su estilo, podemos decir que en sus obras intenta reflejar la sociedad y sus conflictos, no solo sociales, sino también raciales, políticos, sexuales. Introduce grandes innovaciones formales, sobre todo en su primera etapa, como múltiples narradores, mezcla de tiempos, monólogos interiores.